Dios le bendiga. Bien, Dios le bendiga de manera especial. Vamos a iniciar este hermoso momento y este hermoso servicio titulado Los Milagros de Jesús. Pero antes de empezar, vamos a dejar a Julián Sánchez, que ella tendrá la oración de inicio. Amén. Buenas noches a todos. Dios les bendiga más. Espero que se encuentren bien. En este momento, yo le pido que en donde quiera que usted se encuentre, se ponga en comunión y vamos a adorar a Dios en este momento y en esta hora. Gracias, Señor amado. Te damos toda la gloria y toda la honra, Señor. Te damos gracias, Padre amado, por este momento, por este privilegio que tú nos das de estar aquí y adorar tu nombre, Señor amado. Padre amado, yo te presento este culto, Señor amado, que ahora, Padre, estamos reunidos aquí, Señor amado, para adorarte y clamar tu nombre. Padre, que nuestra adoración sea como una fragancia, como un perfume para tu trono, Señor amado. Y que, Padre amado de la gloria, tú te puedas glorificar en cada vida, que tú hables a nosotros en esta noche, Señor amado. Te lo pedimos, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Buenas noches. Mi nombre es Joanny Willamo. Para quienes quizás no me conocen, estaré tomando la dirección de este servicio y tendremos una breve palabra que está en Salmos 25.1. 125.1, ok. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Y desde ya estaremos pasando a la persona que estará en la adoración y en la palabra, a nuestra queridísima Alfiori Baez. Alfioris. Gloria a Dios, Dios les bendiga. Chicos, Dios les bendiga más. Damos gracias a Dios por permitirnos un día más estar ante su presencia, adorando y bendiciendo su nombre. Para los que no me conocen, como dijo nuestra hermana Joanny, mi nombre es Alfioris Páez. Quiero dar un saludo especial a mi prima Judy Laura Castillo Báez, que la veo por ahí. Y pues nada, vamos a adorar y a bendecir su nombre santo, porque Él es digno y porque para siempre es su misericordia. En Marcos 10, versículo 27 dice: entonces Jesús mirándolos dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Aleluya. Tal vez nosotros pensemos que cualquier circunstancia, cualquier prueba, sea difícil, sea imposible salir de ese problema o esa circunstancia. Pero para Dios no hay nada imposible. Así que en estos momentos yo te digo, aleluya, que todas tus cargas, que todos tus problemas, que todas tus dificultades los pongas en la mano de Dios. Y que el centro de todo sea Jesús. El centro de todo es Jesús. El centro de todo
es Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, el centro de todo es Jesús, aleluya. El centro de todo es Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, aleluya. Cristo. Cristo, tú eres el centro. Nada importa más que tú. Todo el universo irá en pos de ti, Jesús. De ti, Jesús, el centro era solo tú. El centro de mi vida es Jesús, díselo, aleluya. El centro de mi vida es Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, Cristo, Cristo será el centro. Mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú, y de mi ser hasta el cielo. Cristo será el centro, mi vida eres tú, sí, mi vida es. Así que le pido de por favor que se queden aquí en el Zoom para que vean aquellos milagros, aquellos lugares donde Jesús estuvo durante todo su ministerio y también donde los discípulos le acompañaron. Bendito sea el nombre del Señor. Los milagros de Jesús. Algo sumamente sorprendente. Jesús es el más grande de la humanidad. Es el más grande en este mundo. Y aunque muchos no lo reconozcan, sabemos que sin Él no podemos vivir. De que Él es el supremo en toda la tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Antes de empezar, debemos de saber qué fueron los milagros de Jesús. Y los milagros de Jesús, gloria a Dios. Los milagros de Jesús fueron aquellos prodigios y maravillas que el Señor Jesús hizo durante todo su ministerio. Pero Él no estuvo solo. Aquí le acompañaron 12 discípulos, los cuales estaban con Él y los que también cada día se alegraban por lo que Él hacía. Bendito sea el nombre del Señor. Y vamos a ver uno de los grandes milagros que hizo Jesús y fue el primero. El primer milagro que hace Jesús es que Él convierte el agua en vino. Este hermoso hecho se encuentra en el libro de Juan, su capítulo 2, del verso 1 al 12. Y dice su palabra que el tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Aquí vemos dónde quedaba Caná. Caná era una región de Galilea. Lo vemos en este punto y aquí abajo estaba Nazaret. Esto mayormente se le denomina Palestina.
que fue donde Jesús estuvo durante todo su ministerio junto a sus discípulos. En esta región de Galilea se encontraba Caná, donde se realizaron las bodas de Caná, porque fue en este lugar. Y dice la palabra del Señor que fueron invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Algo muy importante era que en aquellos tiempos, en las bodas, era muy importante tener vino. El vino era muy esencial en aquellas actividades donde Jesús se encontraba y donde se encontraban en los tiempos de Jesús. Era algo primordial y ya era como una costumbre ellos tenerlos. Y dice que Jesús le dijo a su madre, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido su hora. Y su madre le dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Aquí vemos donde Jesús está con cada uno de sus discípulos. Supongamos que este fue el momento donde Jesús compartía con cada uno de ellos. Y supongamos también que la madre en ese momento lo llamó a decirle de que no faltaba, de que faltaba el vino. Bendito sea su nombre. En aquellos tiempos había un dueño de banquete, o mejor dicho, un maestrala. Este era quien suministraba o quien acordaba a las personas que servían el vino o las personas que ayudaban en la boda. Y dice aquí en el verso 10 que dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos en ese momento, gloria a Dios, creyeron en él, aleluya. Después de eso, descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y no estuvieron allí muchos días. ¿Verdad que es impresionante lo que Jesús hizo allí en las bodas de Caná, cuando convirtió el agua en vino? Cuando pensaba de que ya las personas que estaban en ese momento, que no creían en él, pensaban de que Jesús iba a hacer ese impresionante milagro. Bendito sea el nombre del Señor. Otro de los maravillosos milagros que hizo Jesús fue que multiplicó los panes y los peces. Este hecho se encuentra en el libro de San Mateo, su capítulo 14, del verso 13 al 21. Y dice de que Jesús, capítulo 14, del verso 13 al 21. Y dice que oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto, y apartado, la gente le oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Antes de que ocurriera este milagro, sabemos de que Juan el Bautista murió y Jesús se encontraba muy apenado. Cuando los discípulos lo enterraron a Juan el Bautista, fueron y se lo comunicaron al Señor Jesús, y este lamentablemente lloró, pues agarró una barca y se apartó lejos. Algo muy importante era de que Jesús, a pesar de que estuvo con sus discípulos, él sacaba tiempo para orar y para estar a solas. No siempre estaba con sus discípulos, sino que sacaba tiempo para estar a solas con el Padre. Este lugar desértico quedaba cerca de Betsaida. Aquí podemos ver a Betsaida. Supongamos que este lugar quedaba cerca del mar de Galilea, porque sabemos que él cruzó el mar de Galilea. Y cuando la gente le oyó, desde que él pisó la tierra, de una vez sabía que era el Cristo, porque lo que el Señor portaba, nadie más lo podía tener. Vemos también aquí en esta imagen varios lugares donde Jesús
estuvo en Decápolis, en Gadara, en Caná, en Capernaum, en Betsaida, en Emaús, en Belén, en Jerusalén. Y son incontables los lugares donde Jesús estuvo durante toda su vida. El lugar desértico de Betsaida, se dice que fue el lugar desértico de Betsaida, donde Jesús se fue para estar a solas, pero cuando la gente lo oyó, fue directamente donde él. Bendito sea su santo y divino nombre. Este maravilloso milagro fue otro de lo que Jesús hizo. Y es impresionante porque nosotros pudiéramos decir de que Jesús multiplica los panes y los peces. Es algo realmente irónico, pero para Jesús no hay nada, absolutamente nada imposible para el que le cree. Bendito sea su santo nombre. Y dice la palabra de Dios que cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Y Jesús le dijo, es que no tienen necesidad de irse. Dales vosotros de comer. Me imagino la actitud de los discípulos en ese tiempo, pero Señor, ¿cómo le vamos a dar de comer si solamente hay 2 panes? Si solamente hay 5 panes y 2 peces, ¿cómo eso es posible? Pero lo que yo creo es que para el Señor no había absolutamente nada imposible. Gloria a Jesús. Y Jesús le dijo, traédmelos acá. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre toda la hierba, en pocas palabras, a descansar. Y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a toda la multitud. Y comieron todos y todos se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, donde llenaron 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron 5,000, sin contar en ese tiempo las mujeres y los niños que se encontraban en ese lugar. Realmente es impresionante cómo es que Jesús multiplica 5 panes y 2 peces para una multitud de 5,000 personas, sin aún contar los hombres, las mujeres y los niños que se encontraban en ese lugar. Gloria a Jesús. Para Dios no hay nada imposible, nunca lo olvidemos de nuestras vidas. Gloria a Dios. El tercer milagro, y no el tercero, sino el número 3 de lo que el Señor hizo, de los tantos milagros que él hizo, fue que caminó sobre las aguas. Este suceso o milagro se encuentra en el libro de San Mateo, su capítulo 14, del verso 22 al 27. Se encuentra en el mismo capítulo donde Jesús multiplica los panes y los peces. Y dice que enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Supongamos que Jesús se encontraba en medio del mar de Galilea, como vemos aquí, y ahí ocurrió toda la tempestad donde se encontraba con todos sus discípulos. Este fue uno de los milagros más espectaculares de la historia. Aquí hay muchos lugares donde también todos estos lugares Jesús los recogió. Y en el centro es el mar de Galilea. Y dice que despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y la barca ya estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la 4ª vigilia de la noche, dice de que Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, dijeron, wow, un fantasma. No me imagino a nosotros en el mar Caribe con una gran tempestad, un mar que no creo que tenga una profundidad exacta. Nosotros ahí, y Jesús nos diga, mira, ven, camina sobre el mar. Y nosotros, está bien, Señor, vamos ahora. Pero realmente es algo impresionante. Nosotros a nuestra conciencia humana no lo podemos asimilar. Y en nuestro momento pudiéramos decir que no.
Pero yo creo que para Dios no hay nada imposible. Y si el Señor está en nuestra barca, si el Señor está en aquel mar, no hay ninguna tempestad que nos pueda matar ni ahogar. Bendito sea su nombre. Pero después de que yo dijeron esto a Jesús, enseguida Jesús le habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice que entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre ti, sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Y dice el verso 30 que al ver el fuerte viento tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste cuando el Señor te dijo que hiciera esto? ¿No crees que Jesús tiene toda autoridad sobre ti? ¿No crees en los milagros? ¿No crees en el poder soberano que Dios tiene sobre tu vida? Realmente, hasta yo hubiese sentido miedo. Si me hubiese encontrado en el mar de Galilea, en ese tiempo le dijera, pero Señor, ven a caminar sobre las aguas, me voy a hundir. Pero fue un hombre de poca fe. Me imagino que en ese momento él no lo pensó. Y dice que al momento Jesús extendió la mano, le dijo, ¿por qué tú dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces, los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Bendito sea su santo y bendito nombre. Se dice que todo en el Medio Oriente estaba siendo afectado por una gran sequía. Por eso se dice que el mar de Galilea en estos tiempos es 20 centímetros menos profundo de lo que lo era en los tiempos de Jesús. Aquí vemos un ejemplo y una imagen de cómo se encuentra el mar de Galilea. Me imagino que ahí no podemos tirar unos cuantos porque se ve bajito. No me imagino yo en los tiempos de Jesús. Allá, cuando eso estaba a la ribera, me imagino que hacia el alto de la montaña, o sea, no tan exagerado. Pero ahora, como hay una gran sequía allá en el Medio Oriente, está menos profundo. Y este fue el lugar donde Jesús estuvo con sus discípulos y donde la barca fue azotada por las tempestades. Bendito sea el nombre del Señor. En estos 4 milagros, el Señor ha sido sumamente bueno y he visto que en ninguno ha dejado de mostrar su fidelidad. Gloria al Señor. El otro milagro que hizo Jesús fue que resucitó a Lázaro. Y este milagro sí es sumamente sorprendente. Este se encuentra en el libro de San Juan, su capítulo 11, de verso 38 al 44. Y dice de que Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era en una cueva y tenía una piedra puesta encima. Sabemos que los ataúdes siempre se le pone una piedra para que no le roben la cajita. Pero como estamos en República Dominicana, hasta la cajita se llevan, señores. Eso es algo increíble. No me imagino que solamente aquí, sino en otros países, ustedes saben. Y dice que dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, que era Lázaro, y dijo, Señor, hiede ya, porque este es de 4 días. Pero ¿cómo va a ser, Señor? Eso de 4 días, ¿cómo yo lo voy a abrir? Eso ya hiede. Pero antes de eso debemos saber dónde era que vivía, dónde fue que Jesús hizo el milagro de Lázaro. Y fue en Betania. Betania, esta hermosa ciudad rodeada de aldeas, de un camino hermoso, y se ve muy decente. Realmente esos tiempos y esos lugares allá donde Jesús estuvo son hermosos. Ojalá tuviéramos la oportunidad de todos ir allá y tener una hermosa peregrinación. Si fuera por mí, hasta me fuera a vivir allá, pero realmente es algo divino, es algo hermoso saber dónde Jesús estuvo.
Aquí vemos el lugar de Betania. Y entonces, en ese momento que Jesús le dice a Marta que quite la piedra, ella le dice, Señor, pero es que ya eso tiene 4 días. Jesús le dijo, ¿no te dije que si tú crees, verás la gloria de Dios? ¿No te lo he dicho? Y realmente esto fue lo que Jesús le dijo a Marta. Bendito sea su santo y divino nombre. Santo es el Señor. Denme un momento. Bien, santo es el Señor. Dice, la otra parte, dice, entonces, Gloria a Dios, eso pasa en vida. santo es el Señor. Estamos en República Dominicana. Gloria a Jesús. Santo es el nombre de nuestro Señor Jesús. Y dice que entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído, Señor. Gracias, Padre. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor para que crean que tú me has enviado. Como ya le dije, en ese momento había muchas personas que no creían en Jesús, no creían que el Mesías había venido aquí a la tierra. Por eso que Jesús hacía milagros delante de ellos. Y ellos se preguntaban, ¿y será ese el Cristo? ¿Quién es ese que aun el bien y el mal lo obedece? Es impresionante lo que el Señor hizo en cada una de estas personas, de lo más vil y menospreciado. El Señor los convirtió en algo sumamente hermoso. Y el otro milagro que hizo Jesús, y no menos importante, fue que sanó a un leproso. Pero antes de esto debemos de ver la tumba de Lázaro. Y esta es la tumba de Lázaro. Es muy hermosa. Aquí fue donde enterraron a Lázaro. Y aquí vemos otra imagen donde hay unas personas de la peregrinación. Esas personas van allá a conocer los milagros de Jesús por un corto plazo de tiempo. Tiran fotos y van varias iglesias a este hermoso lugar. El otro milagro que hizo Jesús fue que sanó a un leproso. Realmente, si nos fijamos, casi todos los milagros que hizo Jesús se encuentran en los 4 evangelios y casi todos son repetidos. Este milagro se encuentra en el libro de San Mateo, su capítulo 8, del verso 1 al 4. Es realmente corto, pero no menos impresionante. Aquí vemos de que Jesús estaba en el monte y él descendió del monte, y ahí le seguía mucha gente. Aquí está el monte de Samaria. Se dice que fue en el monte de Samaria. Este era uno de los lugares donde las personas con lepra no podían visitar. Si vemos aquí en la imagen, no estaba así en el tiempo de Jesús. Eso es ahora que está un poco en ruinas, pero ustedes saben, eso era mucho tiempo atrás, y se encuentra de esta manera, en el monte donde Jesús sanó al leproso. Pues entonces, si seguimos leyendo, dice
que aquí vino un leproso y le tocó diciendo, quiero ser limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no le digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. Jesús extendió la mano, solamente con extender la mano salía poder. Gloria al nombre de Jesús. Es realmente hermoso, yo no lo puedo comprender. El Señor se ha glorificado en cada uno de sus milagros. Y no solamente en estos milagros, porque Él aún sigue haciendo milagros en cada una de nuestras vidas. Otro de los milagros que hizo Jesús fue que sanó a Bartimeo, el cual recibió la vista. Y este hermoso milagro se encuentra en el libro de Marcos, su capítulo 10, del verso 46 al 52. Y dice, de que entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, los discípulos y una gran multitud estaban sentados junto al camino, mendigando. Pero antes deben saber dónde queda Jericó. Jericó se encuentra en este punto rojo que ven aquí. Hay muchos puntos rojos, pero donde está la flechita se encuentra Jericó. Se encuentra también cerca de Jerusalén, de Betania, de Belén, de Efraín, de Judea, de Arimatea, de Maús, de todos esos lugares que ustedes ven aquí, se encontraba Jericó. Jericó queda a 30 kilómetros de Jerusalén, siendo una de las ciudades más antiguas de Palestina. También vemos aquí una parte de Jericó. Aquí vemos Jericó, una ciudad montañosa, un poco rocosa, pero muy hermosa y poco olvidable, porque realmente lo que pasó allí fue impresionante. Aquí también sucedió que las murallas cayeron por los israelitas. No por los israelitas, sino que el poder de Dios estaba sobre ellos. Por orden de Dios, los hombres de guerra fueron dando una vuelta durante 6 días consecutivos. En medio de los soldados, los sacerdotes llevaban el arca del pacto. Sabemos que el arca del pacto llevaba el maná del cielo, la barra o la tabla de los 10 mandamientos y la vara de Aarón. También a ellos le seguían los sacerdotes, que fueron los que llevaron el arca del pacto. Como sabemos, en el lugar santísimo en aquel tiempo no podían entrar personas comunes, sino los sacerdotes. Pero los sacerdotes no entraban así, sino que ellos se purificaban, se cambiaban de ropa, se ponían hermosos y bonitos, se ponían santificados para entrar al lugar santísimo, porque como tiene su nombre, era un lugar santo. Pero ahora no estamos en aquellos tiempos, sino desde que Jesús, no recuerdo en qué parte, el velo, cuando estaba en la cruz del Calvario, el velo se rompió y lo que impedía su presencia terminó en ese mismo instante. Ahora nosotros no estamos por medio de sacerdotes, sino que tenemos una plena comunión con Dios a través del Espíritu Santo. Muchas gentes piensan de que los israelitas nada más dieron 7 vueltas. Se dice en el libro de Levítico que durante 6 días estos dieron una vuelta consecutiva y al último día dieron 7 consecutivas también, que en total hacen 13 vueltas. Las murallas cayeron y los israelitas penetraron en la ciudad. Esto fue prácticamente alrededor del 1403 a.C. Gloria a Jesús. Aquí vemos, creo que el lugar donde estaban las murallas de Jericó, la derrumbaron o ya se encuentra en ese estado, porque imagínense, fueron muchos años atrás. Pero vamos a poner que ese fue el lugar donde estaban las murallas que fueron derrotadas. Bendito sea el santo nombre del Señor. En este camino se encontraba Bartimeo mendigando. Jericó es este también. Y algo que me impresiona es de que Bartimeo
tuvo una impresionante fe que a pesar de que él no era tan digno en las sociedades, porque esas personas que tenían lepras y eran ciegos no eran tan aptos en ese tiempo para la sociedad, eran un poco aislados y no eran tan comunes entre las personas que se encontraban en esos lugares. Pero dice que Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Y en el versículo 52 dice que Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Y como vemos esta frase aquí, dice que el secreto del éxito es la persistencia por la meta. Nunca debemos de dejar amedrentarnos por lo que queremos lograr. Si tenemos fe en el Señor Jesús, de que eso que tanto le estamos pidiendo se va a cumplir en el nombre de Jesús, siempre y cuando nuestro corazón esté dispuesto. Otro impresionante milagro fue que Jesús sanó a la mujer del flujo de sangre. Este milagro es muy mencionado y tiene varias canciones. Es un milagro muy hermoso. Este es uno de los milagros más hablados. Esta mujer, como sabemos, tenía años con un sangrado y su historia está en varios de los evangelios. Pero decidí escoger el que se encuentra en el libro de Lucas, su capítulo 8, verso 40. También donde se narra el milagro de la hija de Jairo. Y dice que cuando Jesús volvió, lo recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. No me imagino aquí que todos vamos a estar esperando a Jesús con gozo y alegría. Nos vamos a poner la ropa más bonita y vamos a estar gozosos de ver al Señor Jesús. Y dice que entonces vino un varón, dice que una mujer que padecía de un flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ningún lado podía ser curada. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de sangre. Nosotros a veces gastamos miles de pesos en doctores, en estudios, en análisis. Algunos son rutinarios, algunos son para chequear nuestra salud, pero a veces tenemos un problema tan grande que ni aún los médicos, ni los análisis, ni los aparatos pueden sanar ese vacío y pueden sanar esa dolencia que nosotros sentimos. Solo Jesús lo puede hacer. Gloria al nombre del Señor. Y me gusta mucho la mujer del flujo de sangre porque esta mujer tuvo una fe inquebrantable. Ella nunca se rindió por llegar a ser sanada por Jesús. Pero hay una pregunta muy importante. ¿Por qué ella tocó el manto? Y yo quiero saber aquí en la sala que alguien me diga, ¿por qué la mujer del flujo de sangre tocó el manto de Jesús? ¿Alguien me puede decir? Yo voy a opinar. Ok. Bueno, ella tenía fe de que el Señor la podía sanar. Yo pienso que esa fue la base de todo eso. Ella quería ser sana, ella anhelaba su milagro y le fue concedido. Amén. Perfecto. Ella anhelaba ser sanada por Jesús, pues ella decidió tocar el manto. Pero hay algo muy importante detrás de eso que debemos de saber. Los judíos usaban en ese tiempo mantos muy especiales, como los vemos aquí. Su hechura tenía un significado muy profundo. Este fue el que Jesús usó, decimos así, el que Jesús usó. Este es llamado talit, este manto, el cual debía tener 4 puntas sobresalientes que representaban las 4 letras de Yahvé: W-H, Y-H, W-H. Aquí vemos de que en este manto
que vemos aquí, en estas 4 esquinitas, fue lo que la mujer del flujo de sangre tocó. Eso tenía un significado muy importante. De ahí salía poder del Señor solamente de tocar su manto. Tenía bolas. Para los que no saben, esas son bolas. Estas se pueden hacer de diferentes tipos de tela. Se pueden hacer, no recuerdo cómo es que se llama esta tela que está aquí, pero se pueden hacer de diferentes tipos de telas. Eso se encuentra en los cojines, en las cortinas y etcétera. Aquí vemos lo que portaba el manto de Jesús. En aquellos tiempos, este manto estaba tejido, lo colgaban, estas colitas, los colgaban los mantos. Cada una de las esquinas estaban formadas por flecos o bolas, por 7 hilos que representaban el número de la perfección y un hilo de color azul que representaba la realeza de Dios, siendo en total 4 puntas con 8 hilos cada una. Aquí vemos el hilo azul que representaba la realeza de Dios y los otros hilos eran los que los acompañaban, o sea, los blancos. Esta mujer me impresiona porque tuvo una fe inquebrantable. Como podemos ver en esta imagen, solamente de tocar su manto salió un poder increíble. Y aquí vemos las 4 puntas que ella tocó. Estas 4 puntas tenían un significado muy importante. Como ya le dije, son llamadas talit y representan las 4 letras de Jehová, o sea, YHWH. Realmente impresionante. Otro de los milagros que hizo Jesús fue que sanó a la suegra de Pedro. Este suceso se encuentra en el libro de San Lucas, su capítulo 4, del verso 38 al 39. Y dice que entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. Aquí podemos ver la casa de Simón Pedro. Y la suegra de Pedro, que se encontraba en este lugar. Aquí era que ella se encontraba con una fiebre muy terrible. Y entonces le rogaron a Jesús por ella, e inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre y la dejó, y levantándose al instante le servía. Este fue el lugar donde se encontró la suegra de Pedro. Este milagro no es tan largo, pero es algo impresionante. A veces nosotros tenemos un dolor de cabeza, una fiebre, pero debemos de creer que el poder de Dios puede obrar en nuestras vidas. Con una simple cosa, Él puede obrar en nuestras vidas. Y otro hermoso milagro que hizo Jesús fue que resucitó al hijo de la viuda de Naín. El hijo de la viuda de Naín estaba muerto. En ese tiempo, la viuda, me imagino que ya se había muerto su esposo y el golpe que le faltaba era su hijo. Este hecho se encuentra en el libro de San Lucas, su capítulo 7, del verso 11 al 17, que dice: aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Aquí vemos la ciudad de Naín. Esta era una región que se encontraba en Galilea. Había 3 regiones, vemos 3 regiones en este lugar: Galilea, Samaria y Judea. En Judea se encontraban Emaús, Belén, Jerusalén, Betania, Jericó. En Samaria se encontraba Samaria, Cesarea, Sirat. Y en Galilea se encontraba Capernaum, Nazaret, Magdala, Tiberias y muchos hermosos lugares más. Pero en Naín fue que Jesús hizo este maravilloso milagro. Aquí vemos a Naín actualmente, una ciudad muy hermosa, real. Aquí se ve desde una panorámica un poco lejos, pero muy visible y hermosa. Realmente esos lugares eran impresionantes. Aquí vemos al hijo de la viuda de Naín cuando se para. Pero Naín quedaba a 2 millas al sur del monte Tabor. Y entonces a Jesús en todos los lugares seguían sus discípulos.
Y dice aquí, cuando llegó a la puerta de la ciudad, es aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre. Este era el único hijo que tenía la viuda. No sé su nombre porque la Biblia no lo registra. Pero dice que cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores, mujer. Y acercándose le tocó el féretro. Para los que no saben, el féretro, el féretro es un ataúd o una caja de difuntos o de muertos, como así lo llamaban. Entonces, los que llevaban el féretro se detuvieron y dijeron, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. No me imagino nosotros en una funeraria que le digamos, levántate, y el muerto se queda igualito. Realmente impresionante. Y solamente con el poder de Dios, todo lo pudo con el hijo de la viuda de Naín. Y en ese momento él empezó a hablar y no me imagino la emoción que la madre tenía. Y todos tuvieron miedo y glorificaron a Dios, diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Realmente esto es impresionante. Yo estoy en shock lo que el Señor ha hecho en cada una de las vidas de las personas que se encontraban en ese lugar. Este es el primero de los 3 milagros de Jesús en los evangelios canónicos, en que resucita a un muerto. Los otros 2 son la resurrección de la hija de Lázaro, de la hija de Jairo y la de Lázaro. Bendito sea el nombre de Jesús. Otro impresionante milagro y poco mencionado fue el que sanó o liberó al endemoniado gadareno. Este también se encuentra en varios de los evangelios, pero quise también escoger que se encuentra en el libro de Lucas, su capítulo 8, del verso 26 al 39, y dice que arribaron a la tierra de los gadarenos, que está a la ribera opuesta de Galilea. Aquí vemos la región de Gadara. Se llama gadarenos a los que viven en la región de Gadara. Aquí se encontraba Gadara. Estos nombres están como en inglés, pero como yo no soy bilingüe, ustedes la resuelven. Pero realmente lo que sé es que esto está en español, Gadara, realmente hermoso. Aquí vemos a Gadara actualmente. Actualmente Gadara se encuentra en este lugar, en esta posición. Aquí vemos muchas personas que van a la peregrinación y van a conocer los milagros de Jesús, porque realmente eso es sumamente hermoso. También aquí vemos la región también de Gadara, que también se encontraba opuesta a Galilea. Me imagino que del otro lado, donde ven esta montaña, se encontraba Galilea. Estos son algunas ruinas o algunos elementos que quedan de esa ciudad. Y dice que al ver a Jesús, se lanzó un gran grito y prostrándose a sus pies, exclamó a gran voz, diciendo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, Legión. Muchas legiones de demonios se encontraban en este hombre de Gadara. Y dice, porque muchos demonios habían entrado en él y le rogaba que no lo mandasen al abismo. Pero en ese momento había un hato que se encontraba aquí. Un hato es un lugar donde se encuentran cerdos y otros tipos de animales cercados para que no salgan. Y los demonios, a luz del hombre, entraron en los cerdos y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se arrojó y se ahogaron. El endemoniado gadareno no vestía ropa ni moraba en casas, sino en sepulcros. Este endemoniado gadareno moraba en lugares así como los que vemos aquí, en sepulcros o lugares encerrados. No vestía ropa ni nada.
El endemoniado gadareno dice, Señor, es que no me atormentes. Él sabía lo que el Señor portaba y no quería que el Señor lo atormentara. Solamente quería ser libre. Porque no era él, sino lo que estaba en él. Y aquí, como yo le había dicho, que había un hato de cerdos, los demonios les traspasaron a los cerdos cayeron al agua y se ahogaron. Realmente impresionante, ¿no? Como ya sabemos, las personas tienen potestad encima de los animales. Hoy estaba en el cementerio y cuando estaba allá en la sepultura, vi un chivito. Yo dije, bueno, algunas personas estaban asustadas realmente, cosas así. Pero como dicen las personas, que si se encuentran un animal, un chivo o algo similar, o una cabrita en un cementerio, en un lugar extraño, es porque tiene un pacto con Satanás o que una persona le introdujo algo a ese pobre animal. Y veía que ese animalito llevaba como un lazo de color púrpura y negro y se paseaba durante la sepultura. Y yo decía, wow, Señor, pero ¿cómo es posible que las personas hagan pactos con Satanás? Y él encontrándose ahí en el cementerio, muchas personas le tenían miedo. Pero yo digo que nosotros no debemos tener miedo porque tenemos potestad contra los demonios. Esto tanto va a depender de cómo es nuestra relación con Dios. A veces nosotros decimos, yo tengo potestad de reprender este demonio, pero sépalo bien que si usted no está preparado, si no estamos preparados para ejercer cualquier función, mejor déjeselo a otra persona. O al mejor de todos, a Jesús, que Él sí puede romper todas las cadenas. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí se encuentra el endemoniado gadareno. Señor, no me atormentes, eran las palabras de Él. Dios rompió todas las ataduras que se encontraban en el endemoniado gadareno. Y en el verso 39 dice, vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Realmente impresionante. Otro de los casi últimos milagros que hizo Jesús fue que sanó al paralítico de Betesda. El milagro se encuentra en el libro de San Juan, su capítulo 8. Este hermoso milagro fue en Betesda y dice en el libro de San Juan, su capítulo 8. Disculpe. Bueno, en el libro de San Juan, su capítulo 8, no sé si fue que un tema, pero yo no lo veo. Pero aquí vemos el estanque de Betesda. El estanque de Betesda, como vemos aquí, se encontraba cerca de Damasco, se encontraba cerca del templo de Jerusalén, de Getsemaní. Habían varios estanques. Se encontraba en esta región que vemos aquí. Y aquí vemos el agua. Aquí vemos el estanque de Betesda. El estanque de Betesda portaba 5 pórticos. Aquí están 5 pórticos. Eran como aldeas o lugares donde se almacenaba agua o algo similar. O sea, habían varias entradas. Aquí vemos donde el paralítico de Betesda, Jesús llega a él y le dice, ¿quién es el salvo? Entonces, en ese tiempo, creo que habían ángeles que se paseaban sobre el agua y todos los que estaban enfermos llegaban al agua para ser sanos. Y entonces el paralítico le dijo, es que yo no tengo a nadie que me salve, no hay ningún ángel en el agua ahora mismo para que yo fuera salvo. Entonces, el Señor no tenía pretextos contra esto. Para Dios no había nada imposible. Aquí vemos otras imágenes del estanque de Betesda, realmente hermoso. Esto es como realmente un manantial, mayormente. Aquí vemos que cuando Jesús le dijo que tomara no recuerdo cómo es que se llama esto, donde las personas si están con duelo, muletas o algo similar. El Señor le dijo que se levantara de ahí, que ya soltara eso porque era libre. En ese tiempo, como ya le había dicho, existían los que eran los fariseos y los escribas. A estos les encantaban
estar entre las sinagogas, querían siempre ser vistos por las personas. También estos creían en la recompensa para las almas luego de la muerte. Y por último, ellos estuvieron en contra de las influencias de Jesús. Ellos no creían de que Jesús era el Mesías que había resucitado. Pues entonces, ellos no creían en las pisadas de Jesús, pero vinieron a creer en ellas luego de que vieron la tumba vacía. Ahí fueron que se acercaron al cristianismo. Había muchos en contra de Jesús. A veces nos quejamos y decimos que alguien está en contra de mí. No creen en lo que yo soy. Imagínense Jesús, todo lo que estuvieron, todos los testigos falsos que estuvieron hasta en su crucifixión. Bendito sea el nombre del Señor. Lo que portaban esas personas era una fe inquebrantable, sumamente inquebrantable. Muchos de nosotros en ese tiempo debemos de tener esa fe. Otro de los milagros que hizo Jesús fue que sanó a la hija de la mujer sirofenicia. Este es un milagro no tan contado y un poco oculto, pero impresionante. Este se basa en el libro de San Marcos, su capítulo 7, del verso 24 al 30, que dice: levantándose allí se fue a la región de Tiro y de Sidón. Entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero es que no pudo esconderse. Aquí vemos la región de Tiro y de Sidón. Tiro se encontraba aquí y Sidón aquí. Me imagino que ella estaba en esta región, aquí en el medio, entre Tiro y Sidón. Y dice: porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. En este estado se encuentra Tiro y Sidón. Más bien Fenicia. Fenicia era un lugar de la civilización, donde se iniciaron civilizaciones, donde estuvieron los fenicios y varios lugares así. Realmente hermoso. Una ciudad diferente y pero muy bonita. Y dice que la mujer era griega, eso queda en Grecia, parte de Grecia, y Sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlos a los perrillos. Respondió ella y le dijo Jesús: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa cogen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esa palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó a su casa, halló que el demonio había salido y la hija acostada en la cama. La mujer sirofenicia fue sana, o más bien Dios sanó a su hija, porque ella creía que Jesús, era quien tenía que dirigirse. Lo que Jesús hacía era realmente hermoso. Ella estaba convencida de que él tenía poder para sanar a su hija. Y el último de este hermoso tiempo, viendo los milagros de Jesús, fue que sanó al hombre de la mano seca. Este hecho se encuentra en el libro de San Lucas, su capítulo 6, del verso 6 al 11. Y dice de que aconteció en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba, que estaba allí un hombre que tenía la mano seca derecha. En ese tiempo las personas no podían hacer nada los días de reposo. Hasta Jesús mismo le decía: no sabes que es día de reposo, quédate tú haciendo milagros y cosas así. No era permitido en ese tiempo, en los días de reposo, hacer alguna cosa similar. Aquí se encontraba Jesús en la sinagoga con sus discípulos, donde siempre se reunía para predicarles y hablar del evangelio de Cristo. Y ahí les acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de acusarlo. Mas él conocía los pensamientos de ellos antes que ellos lo pensasen, y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Aquí vemos unas ruinas de las sinagogas. No voy a decir de que esta fue la sinagoga donde Jesús se reunió justo en ese momento, pero esta era una de las sinagogas donde Jesús estuvo. Y dice de que esta sinagoga se encuentra en Capernaum. Y dice:
Jesús, le dijeron, Jesús, os preguntaron una cosa, ¿es lícito sanar el día de reposo? ¿Hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirándoles a todos alrededor, dijo, extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí, ¿qué podría hacer contra Jesús? Las personas en ese tiempo no creían en Jesús, pero había muchos que estaban de acuerdo con él. Y después de mirarlos a todos, extendió su mano, como ya le dijo al hombre de la mano, realmente hermoso. Y yo, en este día, o ya más bien noche, te presenté algunos de los milagros que hizo Jesús. Es realmente impresionante lo que Jesús hizo durante todo su ministerio. Es realmente impresionante lo que Jesús hizo durante toda su vida. Aunque no lo creamos, Jesús tiene potestad sobre cada una de nuestras vidas. Él tiene todo poder y autoridad, aunque nosotros no lo creamos, aunque así no lo veamos. Él cumple sus promesas, Él hace milagros, Él hace prodigios. Y realmente es hermoso lo que Jesús está haciendo en cada una de nuestras vidas. Y termino con este maravilloso video para mostrarte cuán grande es Jesús. Cuántas cosas puedes hacer Él. Recuerda de que tu milagro viene de camino. Así que no te desesperes, todo es al tiempo del Señor. Y yo te vengo a presentar quién es Jesús. Te vengo a decir quién es Jesús. La Biblia dice, mi rey es el rey de los judíos. Es el rey de Israel. Él es el rey de la rectitud. Es el rey de las edades. Es el rey del cielo. Él es el rey de gloria. Es el rey de reyes. Él es el Señor de señores. Ese es mi rey. Y me pregunto si tú lo conoces. Es un rey soberano. Ninguna medida de cantidad puede definir los límites de su amor. Él es perdurablemente fuerte. Él es completamente sincero. Él es eternamente firme. Él es inmortalmente bondadoso. Él es imperialmente poderoso. Él es imparcialmente misericordioso. ¿Tú lo conoces? Él es el más grande fenómeno que jamás ha cruzado el horizonte de este mundo. Él es el Hijo de Dios. Él es el Salvador de los pecadores. Él es la pieza esencial de la civilización. Él es incomparable. Él no tiene precedentes. Él es la idea más exquisita de la literatura. Él es la personalidad más alta en la filosofía. Él es la doctrina fundamental de la verdadera teología. Es el único calificado para ser el Salvador. Me pregunto, ¿tú lo conoces? Él da fuerzas al débil. Él se solidariza y Él salva. Él fortalece y sostiene. Él guarda y Él guía. Él sana al enfermo. Él limpia a los leprosos. Él perdona a los pecadores. Él libera a los deudores.